La pregunta inicial es, bueno, como tú contestaste, si tú crees que hay una conspiración mundial. Es que es difícil no creerlo, la verdad, en lo personal, porque es como si hasta uno piensa que hasta se ponen de acuerdo con ciertas situaciones. Eso es lo que yo pienso. ¿Ya? ¿Y tú tienes algunos pequeños ejemplos que puedan nombrar nomás, no explicar, de alguna conspiración? Sí, el culto, creo que es a Moloch o algo así, que tiene ¿Ya? Hollywood y toda esta sociedad de políticos estadounidenses para el control y el orden mundial, algo así se dice, ¿no? Ujú. Y que empiezan a suceder como cosas que ellos mismos llevan hacia ese punto. Y luego también mezclado en eso está lo del tráfico de niños y pedofilia que hay allá muy fuerte. Y aparte yo siento que está como muy relacionado con situaciones que pasan aquí en México con la pérdida de niños. No sé si tenga algo que ver, pero siento que sí. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra persona quiere dar opinión y ejemplos? Paola, ¿tú estás ahí? Paola, bueno, Octavio dice que no puede hablar. A lo mejor está, bueno, a lo mejor está en Fantasilandia. Ahí vemos. Jessica, justo llegaste, Jessica, para una pregunta inicial. Tienes que activar tu micrófono. Ahí Jessica, sí, sí, Jessica, ¿tú crees que hay una conspiración mundial? en cuanto a intentar destruir a la especie humana, O sea, la pregunta mía es bien amplia. Tú puedes decir sí y si tú consideras que sí, algunos ejemplos nomás, pero nombrarlos, no explicarlo tanto. yo sospecho que puede haber algo. Ya, no tienes certeza. No, pero yo creo que el ser humano es muy malo, o sea, hay gente muy mala, muy macabra, pero no me gustaría enterarme. Ya. Entonces, ahora vamos a poner el PowerPoint con el tema que vamos a compartir. ¿Todo lo ven? Sí, Sí, Ya, aquí planteamos desde el comienzo este enfoque, esta visión de esta clase, que sí hay una conspiración mundial en las sombras. Ahora, la explicación es bastante lógica y puede hasta parecer un poco ridícula, porque si los padres de repente conspiran contra sus hijos, ya, en el sentido de que muchas veces los padres cuando están en la alcoba planean una serie de estrategias para el futuro de sus hijos y para que se comporten de acuerdo a sus planes, a los planes que tienen ellos como padres. Y como nadie es santo, nadie es una santa paloma, muchos de esos planes, por inconsciencia,
principalmente aquí hablando de padres normales, son muchas veces en desmedro de la libertad y de la esencia de eso y de la naturaleza de esos mismos hijos. Y eso ya es una conspiración. Y si eso existe en cualquier hogar, matemáticamente, por lógica, todo se puede extrapolar y se puede ampliar hacia el exterior. También lo podemos ver incluso en situaciones más reducidas, se podría decir, que en una familia. Podría ser en uno mismo. Uno mismo conspira contra los planes que tiene, contra las aspiraciones que tiene uno. Porque si a uno le preguntan qué aspira en la vida y también en cosas como más concretas, qué planes tiene inmediatos para el año, con respecto a su profesión, a su desarrollo como persona, y así podemos empezar a pensar muchas aspiraciones que de las cuales muchas nacen de la fuente más pura que tenemos, de anhelos muy altruistas, muy puros, muy esenciales, muy de naturaleza, que están ligados al propósito del alma y otros no tanto. Pero nosotros mismos tenemos un caos también y tenemos contradicciones y tenemos patrones inconscientes que hacen una especie de boicot. Nosotros mismos nos estamos auto boicoteando muchas veces. ¿Ya? Y también tenemos, incluso en esoterismo y en metafísica de algunas líneas de enseñanza se habla un enemigo interno. ¿Ya? Nosotros no somos un solo ser con toda la fuerza y enfocado en un solo propósito consciente. No, tenemos una diversidad de muchos yoes y muchos de estos yoes incluso no están en coherencia y están en discordancia. ¿Ya? Pero si nosotros hacemos una síntesis, podemos decir que nosotros mismos hay un enemigo interior. Entonces, teniendo estas lógicas que son como micro, cósmicas, como esa adentro, esa afuera, ya matemáticamente podemos entender que en el mundo, que es reflejo también de lo que existe en nuestro interior, existen conspiraciones, existen enemigos, existen planes ocultos. Eh, que van no a favor de toda la humanidad, ¿ya? Sino que tiene sus propios propósitos. Esta clase tiene que ver con un enfoque, con lo que plantea un gran personaje que tiene que ver con con el camino espiritual y también con una postura social que está vivo actualmente, que se llama Emilio Carrillo. Emilio Carrillo es un erudito pero que tiene un trabajo interior, tiene un desarrollo en este mundo espiritual. Ha dado muchas conferencias aquí en Chile, especialmente lo invitan para este festival que se hace cada 2 años, que se llama el MCA, y que él tiene una página que creo que se llama Distopía. Miren, no me acuerdo bien el nombre. Después lo voy a tratar de ubicar y pegar en el chat. Pero él tiene muchos libros escritos. Estuvo también metido en la política, estuvo también en escuelas espirituales y él acuñó un término, un concepto que da luces y guía a muchas personas que también tienen su pequeño trabajo interno, tienen su camino espiritual, pero tienen una serie de inquietudes cuando observan el mundo.
¿ya? Y todo lo que está ocurriendo. Entonces, para mí es un referente de guía y que me entrega luces de cómo poder responder a todos los desafíos y a todas las crisis que estamos viviendo en este momento como humanidad. Así que este texto, esta clase tiene que ver con lo que él postula. Es una pequeña síntesis, un resumen. Bueno, él acuñó el concepto disidencia consciente, ¿ya? Entonces, eso nos da mucho que pensar de la combinación de estas dos palabras. Bueno, es una disidencia como hay mucha gente que está en disidencia, pero le pone consciente para hacer ahí la diferencia. La diferencia que habla ya de un enfoque más espiritual al respecto. La disidencia consciente es la hora, ¿ya? Bueno, es la hora, yo creo que es hablando de ahora mismo. 20 ejemplos prácticos para nacer de nuevo, a una nueva vida y a una nueva humanidad. Por medio de una disidencia radical, creativa, pacífica, compasiva, activa, valiente y tierna. Estos son los conceptos ya centrales para desglosar el concepto principal de disidencia consciente. Él explica que esa disidencia consciente debe ser radical, o sea, no puede ser tibia ni a medias tintas, ambigua, sino que tiene que tener, primero que nada, un conocimiento certero y verdadero, con fundamento, y una postura radical, creativa, pacífica, compasiva, activa, valiente y tierna. Súper interesante cómo conjuga todos estos valores en sí mismo. Emilio Carrillo, director del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica. Esa es la dirección web, incluso si uno pone en Google Conciencia y Sociedad Distópica, lo va a mandar a todos los estudios que con otras personas tiene de muchos temas internos, espiritual y también de sociedad. Requisitos de luz entre tanta niebla. Los días pasan, cada uno demasiado parecido al anterior y al que lo seguirá. Se lo debemos al coronavirus COVID-19, o siendo más exacto, a los que lo han creado artificialmente. Esos aprendices de brujo que al servicio de enormes corporaciones multinacionales realizan investigaciones secretas en laboratorios, mutando genes y alterando virus y bacterias para uso farmacéutico y militar. Es ya muy extenso y prestigioso el listado de expertos que así lo aseguran. Recientemente, por ejemplo, se ha sumado a ellos Luc Montagnier, Montagnier, Premio Nobel de Medicina en 2008 por su descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Eso, el SIDA. Bueno, aquí está hablando que ya ha pasado muchos años ya del COVID-19, ya está más que claro para la gente que es medianamente informada que ese virus no fue una mutación que vino de unos murciélagos, no fue natural, sino que fue creado, ¿ya? En un laboratorio y que todo lo que ha venido, lo que hay en torno a eso es bastante raro y maquiavélico, como son
el contenido de las vacunas, eh, la implementación de de la pandemia, ya todas las restricciones, porque han habido muchos investigadores de alto prestigio y muchos también médicos que se agruparon y empezaron a denunciar esta serie de irregularidades, y ahí encontramos un gran abanico, ¿ya? Pero para no extenderse en todos los ejemplos, eso fue todo un plan, ¿ya? Ahora, claro que el COVID, mucho, ahí hay debates que uno dice que no existe, otros dicen que sí existe, pero hay tanta información del contenido muy negativo de muchas vacunas que produce muchos descalabros en la salud y como les digo, es todo, da para todo, da para nanotecnología, para control de la biología de las personas. Lo importante es que ya muchos países, muchas personas de mucho prestigio, incluso el, hace poco el Senado de Estados Unidos dio un informe, hace muy poquito, y en ese informe del Parlamento de Estados Unidos ya califica como una estafa lo que fue toda esta pandemia del coronavirus. Imagínense, y en muchos países como Chile, yo diría que a lo mejor es Chile el país como más silenciado y más ignorante con respecto a estas noticias que vienen de otros países, porque en otros países sí existe mucha prensa libre, sí existen muchas agrupaciones de profesionales que denuncian, que se agrupan, que dan conferencias de prensa y tienen también eh, cierto revuelo en los medios de comunicación de ellos, incluso muchos políticos, ¿ya? Pero aquí estamos como tan alejados físicamente y también mediáticamente, y todavía muchas personas eh, siguen pensando y funcionando de acuerdo a una serie de falacias y de mentiras que ya está comprobado, incluso por organismos oficiales como el que acabo de nombrar, de Estados Unidos. Eso con respecto al COVID que da como inicio a este texto de Emilio Garrido. Todo lo cual sería impensable si no fuera porque demasiada gente, presa del pánico y la indolencia, opta por actuar como avestruz, escondiendo la cabeza bajo tierra. No es un juicio, sino la estricta descripción de la realidad. Ya es lo que digo, ya es una realidad. Observamos nuestro entorno y ahí están, sencillamente. Prefieren no saber. Son sordos porque no quieren oír, ciegos porque no quieren ni ver. Se refugian en las versiones oficiales de sus televisores, cuando no en ensoñaciones banales que les permitan permanecer en su zona de confort. Pasivo, rutinario, apático, displicente, alineado, ensimismado, tendente a la ansiedad y a la depresión. Intercambian su dignidad a cambio de la seguridad que les ofrecen los pirómanos que tras provocar el incendio se disfrazan de bomberos, refutan lo obvio y niegan lo evidente. Algunos incluso subliman lo elemental y rudimentario para fingir un falso bienestar y cierta dosis de cultura y hasta de espiritualidad, y sobreviven encarcelados entre los barrotes del miedo, la monótona mediocridad y la ridícula esperanza de que todo esto pase y las cosas vuelvan a ser como eran, ni de algo tan palpable que nada volverá a ser como antes. Se dan cuenta. Bueno, yo rescataría aquí de este texto es que hay mucha certeza de que las cosas nunca van a volver a ser como antes. Pero nosotros ya seguimos
funcionando con patrones antiguos. Eso también está estudiado mucho en psicología. Nosotros somos formados por patrones mentales, por esquemas, por paradigmas, y en el mundo, en la realidad, en la naturaleza, en los procesos sociales, incluso naturales, todo va más rápido. Son las personas las que se van quedando atrás porque para cambiar los patrones y cambiar los hábitos de pensamiento, las costumbres, las conductas, los esquemas, eso se tiene que hacer con un trabajo consciente y eso es lo que más cuesta. Entonces, las masas, nosotros las personas nos vamos quedando atrás, muy rezagados de los procesos que están ocurriendo. Tenemos que tener la certeza de que ya nada va a volver a ser lo que era y todos tenemos como inconscientemente una esperanza de que sí llegue o se establezca esa normalidad de los años 80, de los años 90 y eso ya no va a ser así. Es más, se habla que cada cierto tiempo vamos a estar sometidos a ciertas crisis globales del país, ya, de la región y del planeta. Y van a venir por todos lados, incluso por desastres naturales. No todo va a ser como tan reconocible como una creación humana, ¿ya? Eso también está establecido, incluso por grandes maestros espirituales que hablaron del fin de los tiempos y también se ha reconocido y se ha estudiado que ese fin de los tiempos ya comenzó. Entonces hay que estar despierto para así reconocer las señales al respecto. ¿Cómo caminar por un escenario así? Pues con la prioridad de no caer en esas arenas movedizas, que no nos atrapen ni las mentiras y las artimañas de los unos. Ojo, porque la obsesión conspiranoica es otra manera de precipitarse en esas arenas, ni la inconsciencia e inconsistencia de los otros. Aquí dice algo bien interesante, que toda esta información hay que tener mucho cuidado, porque uno se puede volver un conspiranoico, ¿ya? No porque muchas personas estén de acuerdo y estudien la conspiración, se salvan de caer en la sombra de este proceso de estudio, porque entendamos que toda luz tiene una sombra. Y si bien es cierto, las personas que están súper bien informadas y estudiando ya estos temas, eso es una luz, eso es luz, conocimiento, realidad, hechos concretos, pero toda luz tiene una sombra y es muy importante no caer en la sombra de lo que uno vaya desarrollando. Nosotros hemos hablado mucho de la sombra está en todo. Los bomberos, ¿cuál es la sombra de los bomberos? Muchos bomberos se vuelven pirómanos, muchos policías se vuelven maleantes, corruptos. ¿Por qué? Porque la sombra siempre tienta de una manera inconsciente que uno caiga como en lo que no se debe caer cuando uno está en un contexto. Aquí uno puede volverse medio paranoico, ¿ya? Y puede perder la razón y empieza a querer creer que todo es una conspiración y entendamos que en este mundo de entregar esta información también hay fake news. Entonces, si uno ya tiene un cierto ejercicio de pensamiento crítico y de buscar siempre fuentes fidedignas, también lo tiene que hacer con toda información que le llegue, ¿ya? No creer todo lo que se le presenta, pero cuando hay evidencias contundentes y uno la experimenta, bueno, ahí recién aceptarlas. Yo me he encontrado en este mundo con muchas personas que están como en ese extremo fanático de la conspiración,
Bueno, que están todo el día mandando información, pero todo el día, o sea, yo de repente sí comparto cosas que considero importantes, pero bueno, todo eso tiene que ser en una proporción y tiene que ser lo que uno considera que es un aporte entre tanto de lo que se ha hablado en ciertos círculos. Pero hay gente que está constantemente como abducida, ya como muy fanatizada, muy identificada con nuestros temas y reaccionando muchas veces con emociones bastante densas, mucha rabia, eh, mucha indignación, y muchas veces uno los ve cayendo en antivalores, en situaciones y en conductas que, bueno, son las que precisamente tienen al mundo como está. Ya hablando de política, hay muchas personas que ya detestan el debate, la pelea eterna entre la izquierda y la derecha. Dicen que eso le ha causado mucho daño a los países, a los pueblos, a las sociedades, pero ellos están vibrando y actuando igual, solo que cambiaron la izquierda y la derecha por los despiertos y los dormidos. Entonces se creen dormidos y están ahí criticando y como atacando y también ahí en una vibración bastante densa, eh, desafiando y develando todo lo que los dormidos hacen y lo que los malulos del mundo también están realizando. Entonces, si uno tiene una mirada un poco más aguda, más profunda, se da cuenta que cambiaron una pelea por otra pelea y una ideología por otra ideología, y ese no es la idea, y menos de lo que está planteando aquí Emilio Carrillo, porque él está haciendo la diferencia con un enfoque más profundo, más espiritual. De ahí el concepto disidencia consciente. Mire, aquí yo puse una foto, las mascarillas pueden generar inmunidad frente al COVID. Eso está y fue requete estudiado por especialistas, es una falacia. ¿Ya? Los virus, no, uno no se protege con ese tipo de mascarilla de los virus. Eso fue estudiado. Bueno, y los médicos oficialistas y en la televisión siguen diciendo que las mascarillas protegen de virus. Bueno, ustedes también saben todas las locuras y las incoherencias de eso de entrar a un restaurante sin mascarilla, comer y después ponerse la mascarilla en playas y parques donde había menos gente, no andaba nadie, pero en un restaurante si uno se la podía sacar, bueno, y una serie de cosas así, que atentan contra el sentido común, más básico. Otro ejemplo, los negocios de barrio, acá los cerraron enteros, pero sí estaban los supermercados abiertos y uno se podía contaminar más si es que esto fuera real en un supermercado donde transitaba miles de personas que en un negocio de barrio donde el dueño te entregaba las cosas por una reja. ¿Por qué estaba cerrado eso y no lo otro? Así una serie de incongruencias ocurriendo. Las neumonías bacterianas van en aumento por usar tapabocas, como dice un médico de Estados Unidos. Bueno, esto lo dijo un médico y inmediatamente salió esta respuesta, ya, esta contrainformación diciendo que eso era falso. Y está rearchi comprobado médicamente que sí hay neumonías bacterianas por usar mascarilla, porque uno, todo lo tóxico que uno bota ya por la nariz, por la boca principalmente, uno lo vuelve a reabsorber. Entonces, ¿cómo no va a haber una neumonía bacteriana por eso? Si estás todo el día trabajando con un tapabocas. Pero inmediatamente lo trataban de falso. Conciencia y disidencia, reevolución.
Para avanzar hacia ella, hacia la reevolución, la clave es la conciencia, que integra tres capacidades. Véase el vocablo conciencia en el diccionario de la Academia de la Lengua. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las tres capacidades de la conciencia con S hacia el interior? La de conocerse a uno mismo, tanto nuestra apariencia pasajera, física, emocional y mental, como la esencia imperecedera, nuestro auténtico ser. Ya conciencia de uno mismo en su aspecto interno. Hacia el exterior, la de conocer la realidad que nos rodea en sus diversas manifestaciones e implicaciones. Y la combinación de ambas. Y ambas han de desplegarse en equilibrio, lo que cristaliza en una tercera y sobresaliente capacidad, la de interactuar con el mundo, del que sabremos sus avatares y trasfondos, sacando lo mejor de nosotros mismos, gracias al reconocimiento de lo que realmente somos. Por tanto, para que la conciencia sea tal, hay que trascender cualquier dualidad y unificar lo interior y lo exterior. Bueno, aquí habla de que la conciencia, en palabras integrales, no es solamente un conocimiento hacia lo externo, ni tampoco hacia lo interno, sino que es una combinación de ambos. Están por un lado los que le interesan exclusivamente el conocimiento de lo exterior, pero al carecer de visión interior, derrapan en la ficción de ansían cambiar lo exterior desde lo exterior. Nos detendremos en ello de inmediato a propósito de las revoluciones. Bueno, aquí lo hice claro, hay mucha gente que solo está enfocado en lo exterior y tiene un afán, tiene un ideal y trabajan para ello de querer cambiar ese exterior, el mundo se puede decir, desde lo exterior. Y ahí están muchas de las personas que se meten en política, se meten a hacer activismo social, pero sin un conocimiento de la psique, un conocimiento psicológico profundo de ellos mismos y de las personas. Y por otro, las que influidas por la New Age y el psiquismo buscan evadirse de lo que ocurre a su alrededor y de las cuestiones terrenales, demasiado menores y de baja estofa, alegan, como para merecer la consideración de los que ya han logrado altos niveles de espiritualidad. Menuda sandez. Harían bien en colocar la vida y la obra de los maestros de todas las épocas y culturas y comprobar hasta qué punto, incluso a costa de dar la propia vida, llegó su compromiso social, su actuar en y sobre el mundo y su aplicación del célebre principio hermético de cómo es arriba es abajo y viceversa. Todos esos maestros fueron rotundos ejemplos de cómo conjugar en armonía las tres capacidades citadas y ejercitar la genuina conciencia. Bueno, hay una desviación en muchos círculos llamados espirituales que solo se dedican al trabajo interior, al desarrollo interno y no se involucran en ningún tema del mundo exterior porque ellos consideran que es perderse, es desviarse, eh, que son asuntos menores, ¿ya? Y aquí está dando el ejemplo de que todos los grandes maestros que ellos mismos estudian, sí tuvieron una gran actividad y mucha acción en el mundo. No fueron
ajenos y no se evadieron de muchas eh, de las crisis que estaban viviendo sus pueblos en el momento dado. Basta ver la vida de los principales avataras del planeta, ¿ya? Sí tenían ahí una acción y fueron bastante revolucionarios para su época. Con relación a la revolución y retomando lo que se acaba de explicar, hay que aprender de la historia y reflexionar sobre cuántos intentos de cambio de lo exterior, entramado político e institucional, economía, sociedad, desde el exterior, insurrecciones, motines, revueltas, movilizaciones, sublevaciones, pasado un periodo de efervescencia, nos han adormilado en vez de despertarnos, nos han debilitado en lugar de fortalecernos. Bueno, aquí está hablando que esas revoluciones exteriores para cambiar la política, la economía, la sociedad, que ha dado paso a muchas revueltas, movilizaciones, sublevaciones y motines, ¿ya? En vez de despertarnos y de unirnos y de ir progresando, al contrario, ha causado más caos, más debilidad, más división y no se ha logrado lo que se pretendía. Basta ver que las personas que crean revoluciones cuando llegan al poder después se vuelven y se transforman en lo mismo o en algo peor de lo que ellos buscaban desterrar. Una acción y un estado. Por esto, la disidencia consciente nada tiene que ver con la revolución, con la manida repetida y baldía disidencia dirigida a confrontar o luchar contra lo viejo, a combatir y pelear contra este sistema que ya no da más de sí, agotado, exhausto, anquilosado, colapsado, sin otros efectos y resultados posibles que más dolor y sufrimiento para la humanidad y el conjunto de reinos y especies que conviven en la madre tierra. ¿Ya? Entonces la disidencia consciente es otro concepto y va enfocado no a luchar contra lo viejo, a combatir y a resistir, porque eso sería más de lo mismo. Bueno, aquí hay unas fotos de los constantes estallidos sociales y revueltas que ocurren cada cierto tiempo en los países. Bueno, ya vamos a ir terminando porque esto lo vamos a hacer en dos clases porque es mucho tema y la idea no es estar acá concentrado mucho rato, ya para que podamos ir procesando lo que estamos estudiando. Disentir, no ajustándonos al parecer y sentir que nos pretenden imponer, como para decidir, separándonos de la común doctrina, creencia o conducta. Esto es del uniformismo en el estilo de vida, de la robotización del pensamiento y del vaciamiento espiritual. Entonces, la disidencia es un acto de ser individuos, de tener pensamiento propio, de tener ya desarrollado el sentido crítico, el pensamiento crítico, algo de individuación que habló Carl Jung, ¿ya? Porque si no, seríamos hombre masa, ¿ya? Movidos por el inconsciente colectivo, una especie de robot que todos actúan y piensan lo mismo, ¿ya? Entonces hay que desarrollar esas cualidades para tener un discernimiento consciente. Una disidencia así no se enfoca contra nadie ni contra nada. Eso es una clave
La ciencia conciencia no está enfocado en luchar contra algo, contra un enemigo, porque eso es caer en el ataque, en el mismo paradigma añejo que tiene el mundo como está. Conlleva desde luego no ya un distanciamiento, sino una íntegra desconexión de todo aquello que ha derivado en tanta deshumanización y desnaturalización. O sea, desconectarse. Uno tiene que saber cómo desconectarse para no contribuir en la deshumanización, pero sin entrar en conflictos ni enfrentamientos con ello. Simplemente se deja que lo caduco prosiga su autoderrumbamiento y se buscan y generan espacios, vías, experiencias y pautas vitales que contribuyan a construir lo nuevo. Esta es nuestra única y gran responsabilidad. Entonces aquí invita no a perder energía y tiempo en luchar contra lo viejo, sino en crear algo nuevo. Y eso también se le ha denominado la nueva humanidad, que son procesos cósmicos, procesos que vienen incluso del universo y que nadie los puede parar. Entonces uno contribuye ya como un agente consciente a ser un obrero en la construcción de una nueva humanidad. Pero para eso tiene que, primero que nada, transmutar sus propios paradigmas mentales, viejos y caducos. Porque como yo hablaba al principio, eh, ese sistema viejo, perjudicial, antinatural y deshumanizado está dentro de nuestra propia psique también. Entonces, uno tiene que hacer el trabajo ahí si quiere crear algo afuera. Si quiere, en el fondo, fluir hacia el afuera, primero tiene que hacerlo dentro. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá y en la próxima clase terminamos este tema. Así que vamos a dejar de compartir y ¿quién tiene alguna reflexión, algo para terminar esta clase o alguna pregunta con respecto a este interesante tema? Los voy a sacar al pizarrón porque no me gusta terminar así sin ningún comentario. Ya Luz Garda, te tocó. Yo te parece que está ocupada también. Hola Luz. Estaba muteada, no, estaba muteada, no podía sacar el Mira, mute. tú, tú no te escuchas bien, Y se yo te entrecorta, se te entrecorta, siempre salgo al pizarrón. ¿Cómo están? se te entrecorta el audio. La- Ahí como se escucha que tengo el wifi arriba en el segundo piso, entonces, Ya ahora se escucha mejor. acá estoy. A ver, habla. No, parece que se cortó. Jessica, ¿algún comentario?
Con respecto al COVID, está más que claro. Chuta. Ahí sí, ¿me Sí, escucha? sí, Ya. Dije que el COVID fue algo artificial y que también me imagino que fue un experimento social para ver el comportamiento de la gente. Qué tan obedientes somos como especie ante algo que era desconocido. Y bueno, eso del tema para mí ya pasó, o sea, ya no, nada más que hablar del asunto. Y a este señor Carrillo, yo lo fui a ver a la MCA y era fantástico el tipo, muy simpático, muy empático. Y yo creo que tenemos que mantener la calma, ¿no? Ante lo que pueda pasar, ocurrir. Ahora estaban diciendo, anunciando que hay un volcán que probablemente pueda explotar y contaminar todo el agua de Santiago, el Tupungatito. ¿Y aló? sí, estamos escuchando. Ya. Ok. Entonces ahí, claro, un volcán es diferente al COVID. O sea, un volcán es algo natural y estar preparados y tranquilos. Sí, yo creo que eso es lo más importante. Mantener la calma ante cualquier situación que pueda ocurrir. Nada más. Y muy interesante la parte en que decía que, que hay que mantener la calma, decía, y que lo malo dejarlo pasar, o tú como decías, lo viejo o lo malo o la conspiración o lo que inventan estos malditos, la gente mala. Así que hay que mantener la calma. Esa es mi opinión. Gracias. Bueno, para terminar, yo quería hacer una reflexión que este tema da para mucho, 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 tiene mucha arista, es bastante denso, complejo, porque se topan una serie de procesos que parecen que estuvieran separados, pero todo está unido. Eh, el fin de los tiempos, la gran tribulación, ya las profecías, tanto de los mayas, de todos los pueblos sagrados, de muchos maestros, muchos profetas, muchos avatares, hablaron de estos tiempos, que ya está más que claro que nosotros encarnamos, y eso tiene un propósito, incluso nosotros podríamos meditar profundamente por qué estamos viviendo en este tiempo, porque es un tiempo crucial en toda la historia de la humanidad. Eso, pucha, da para muchas charlas porque pasan muchas eras que tienen que ver con los signos zodiacales que duran miles de años, pero cuando llega a Piscis para pasar a Acuario, hay así una distancia y hay algo que está entre medio como un obstáculo. Entonces, esos son misterios, ¿ya? Misterios metafísicos del proceso de la humanidad. Entonces, ese tiempo es crucial, es crucial. No es como las otras eras que pasaban en un proceso como continuo, sino que aquí de Piscis a Acuario, para pasar a Acuario hay que hacer algo extraordinario individualmente, ni siquiera es colectivo. Aquí no se juega la colectividad totalmente. Pero lo que quería decir es que muchos dicen que las profecías están hechas para que no se cumplan y dependen de
que las personas cambien ese proceso. Pero hay una cosa que no son las profecías que pueden ser de un Nostradamus, de un Parraguccini, creo que se llama un argentino, que son cosas como más concretas, sino que hay otra cosa que se llama el conocimiento de los ciclos naturales. Y Jesús, por ejemplo, habló mucho de eso. Jesús habló de el conocimiento de los ciclos. Y los mayas también hablaron de eso, de ciclos planetarios, ciclos naturales, ciclos universales. Y para eso hay que ser científico, no un profeta que como se entiende da profecía y que muchas son terribles y que hablan de que van a venir miles de cosas malas. Jesús habló del fin de una civilización, del fin de una era y el paso a otra, y ese fin, final y nacimiento es un parto y siempre ha ocurrido igual y siempre ha sido así y será así, ¿ya? Porque si nosotros entendemos que el final de una civilización, de una era, etcétera, de una humanidad y pasar a otra, va a ser con pura armonía, paz y armonía, no es así porque los ciclos naturales tienen una lógica. Entonces, él habló de cómo poder entender si estamos en el fin de los tiempos, entonces él habló de las señales de la naturaleza y da una analogía, unas parábolas, que hablaba de que cuando ciertas especies brotan es porque viene la primavera. Entonces él decía, bueno, para ver si estamos en el fin de los tiempos, se dan estas señales y él nombró muchas señales. Entonces los estudiosos han estudiado esas señales y las han podido reconocer en estos tiempos. O sea, lo que él habló ya está ocurriendo. Ya, entonces esas son las señales del fin de los tiempos. Ahora, estos maestros espirituales como Emilio Carrillo sí hablan la cosa dura, hablan sin pelo en la lengua y la cruda realidad, pero como tienen un enfoque espiritual, ellos hablan de una vía. Podemos llamarle la salvación. Jesús ha hablado mucho de la salvación. Entonces, ¿cuál es la salvación? Es una trascendencia, es un desarrollo interno, es un salto cuántico para pasar este proceso a través de un desarrollo interior. Y ahí también dio muchas claves, ¿ya? Entonces, él habló de que lo importante era salvar el alma, concientizar el alma, llegar a la trascendencia, no el pretender salvar ya la civilización, salvar lo material. No, porque eso iba a sufrir una gran transformación. Y también ellos enseñaron que el camino era interno. Si bien es cierto, uno tiene un rol que cumplir y hace lo que tiene que hacer ante la injusticia, ante el dolor, en el contexto que uno está viviendo, pero el camino es interno. Ellos nunca se desenfocaron en ese camino interior. Es una revolución interna, una revolución de conciencia. Entonces, ¿qué tiene que ver eso, por ejemplo, con los desastres? Para terminar la idea, con los desastres naturales, la naturaleza, el planeta, responde a la psiquis de las personas. Nosotros somos parte del alma de este planeta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este momento estamos recibiendo mucha energía, ya que ya se está midiendo, que viene del cosmos, incluso del Sol. Las llamaradas solares ya tienen que ver con un proceso de que estamos recibiendo mucha más energía. Eso se le llama luz también.
Pero, ¿qué ocurre con esa energía? Esa energía tiene la capacidad de plasmar, de manifestar. Entonces, porque son como verdaderos amplificadores. Esta energía amplifica todo lo que está en nuestra mente, en nuestras emociones. Y si nosotros seguimos vibrando bajo, seguimos pegados, respondiendo, reaccionando con nuestros paradigmas, nuestros patrones mentales densos, antiguos, ¿ya? Regidos por el sistema de pensamientos del ego, nosotros estamos entregando toda esa energía al planeta. El planeta está absorbiendo toda esa energía. Todo lo que está en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra vibración, el planeta la absorbe. Entonces, después nosotros estamos todos consternados porque hay inundaciones, porque los volcanes se están activando. Bueno, la naturaleza hace algo con esa energía. O sea, cuando nuestro cuerpo es como un planeta, cuando nosotros recibimos algo denso, nosotros vomitamos, ¿ya? O nos salen granos, nos salen lo que ustedes quieran. Bueno, los planetas reciben algo y tienen que hacer circular esa energía. Entonces, inundaciones, terremotos, todo eso tiene que ver con la energía que está recibiendo el planeta y que los seres humanos están entregándole a la madre tierra, y hay mucho caos en ese sentido. Caos, caos, caos. Porque si todos nosotros tuviéramos un nivel de conciencia como una humanidad en armonía y trabajando en conjunto, sin discriminación, sin guerra, sin tanto conflicto, ya, entonces estaríamos entregando esa armonía al planeta Tierra. Entonces ahí se conjuga que las manifestaciones del universo, del planeta, son un espejo de también lo que estamos viviendo nosotros como seres individuales y como sociedad. De ahí que Parisi decía que hay que tener mucho cuidado con esas juntas que se hacen por la tierra, que se unen muchas personas y que hacen estos encuentros grandes, ya, que son como chamánicos. Y va mucha gente que vive en las ciudades. Yo tengo amistades, muchas amistades que van a estos encuentros por la tierra, a estas meditaciones por la paz. Incluso de repente andan vestidos así como a la usanza chamánica, tocando tambores, pero ellos tienen una vida totalmente urbana, sino que como que les gusta, se identifican con eso y hacen una especie de retiro. Ya, entonces París se decía, ya, pero ahí no están los chamanes que ya tienen un cierto desarrollo, que ya tienen un cierto trabajo con la Pachamama y que ellos se juntan y hacen algo como colectividad potente y sincronizado, sino que llega de todo. Bueno, esas son la incoherencia que se habla un poco del New Age, que es como una moda superficial. Entonces, vamos, y todos cantamos por la paz y todos somos amor, pero saben que la energía que le entregan a la Pachamama es la energía que tiene cada uno. No es porque están 2 días cantándole al canto, repito, chamánico, a la mamita tierra y todos felices. No, están entregando lo que en su totalidad son. Y después se van a la casa y muchos tienen unos tremendos dramas, unos tremendos problemas y conflictos. Entonces, eso le entregaron. ¿Y cómo se puede comprobar? Porque muchos dicen que después de estos encuentros ocurren movimientos fuertes, importantes, ¿ya?
Muchas veces cuando hacen estos encuentros mundiales por la paz, después viene un terremoto, viene un tsunami. Son las ciertas paradojas que tiene la espiritualidad de hoy en día, y hay que estudiarla de manera muy aguda, hay que ser muy profundo en estudiar estas cosas, que cuando yo también me llegaron estos conocimientos a mí me sorprendió, porque uno cree y uno tiene la creencia que, bueno, que todo es positivo, pero bueno, como ustedes ven, a veces las cosas son bastante paradojales, ¿ya? ¿Para qué nos vamos a seguir extendiendo en eso? Así que dejamos para el próximo miércoles continuar y terminar este tema, que es muy interesante, llamado disidencia consciente. Tenemos que responder a lo que está ocurriendo, pero de manera, en este grupo, con un enfoque espiritual. Así que lo dejamos acá. Muchas gracias por haber participado en la clase. Muchas gracias, Miguel. Chao. Chao, chao.